El mundo está lleno de anomalías siniestras, sin explicación alguna. Entre más investigas sobre este tema, más aterrador es lo que vas descubriendo. ¿Habías escuchado hablar sobre el vacío sin fondo, el hoyo de Mel? En 1997, el famoso programa de radio estadounidense De Costa a Costa entrevistó a un hombre llamado Mel Weathers. Contó algo muy siniestro. Dijo que en una parte de su terreno había una especie de agujero extraño, donde las personas habían ido a tirar durante años a arrojar residuos como refrigeradores, madera, tierra, ganado e inclusive personas fallecidas. Uno de los misterios del agujero, según Mel, era que no tenía fondo. Con el paso de los años la basura acumulada no se veía, iluminaban adentro del agujero y no se reflejaba nada al fondo, todo se veía completamente oscuro. Mel fue realizando sus propias investigaciones, tiró un cubo de metal por el agujero, sin oír ningún tipo de sonido metálico. También lo probó con televisiones, sin escuchar ninguna explosión o ruido, solo silencio, por lo que se podría decir, el agujero no tenía fin. El agujero mide unos 3 metros de diámetro, con una especie de muro de contención a su alrededor y sin fondo aparentemente. Probó bajando un hilo de pescar, con un caramelo atado, esto con el fin de saber si al final había agua o tierra. Si había agua, el caramelo se disolvería o subiría mojado. Si había tierra, estaría lleno de polvo, y así sabría que ese agujero sí tiene un fin. Fue bajando el hilo lentamente. Después de llegar aproximadamente a unos 500 metros hacia abajo, lo volvió a subir con el caramelo. Lo que más sorprendió a Mel fue que el caramelo estaba intacto, sin polvo y sin rastro de agua. Luego de eso, Mel consiguió un medidor digital para comprobar la profundidad del hoyo. Otra sorpresa aterradora es que el medidor no alcanzaba a detectar el final. Es como si el hoyo fuera extremadamente hondo. Aquí, la parte más siniestra de la historia. Mel, en compañía de algunos amigos y conocidos, amarraron a una oveja, le colocaron una cuerda a la cintura, para irla bajando poco a poco, para ver qué reacción tenía el animal con el fondo. Cuando de pronto algo jaló fuertemente la cuerda, entonces todos se pusieron en alerta y subieron a la oveja rápidamente para ver qué estaba pasando. Cuando por fin sacaron al animal, notaron que en el vientre tenía algo que le habían puesto, como una especie de feto horrible. La oveja estaba agonizando de esta enorme perforación que le hicieron para meterle ese feto tan extraño. Los hombres se asustaron y lanzaron a la oveja de nuevo al agujero, junto a ese horripilante feto que tenía metido en el vientre. Según Mel, después de haber contado su historia en la emisión de radio, el gobierno le obligó a salir de sus terrenos. El ejército se hizo con la zona. El personal uniformado le amenazó. Si continuaba hablando sobre el tema, le plantarían sustancias prohibidas en sus tierras, para llevarlo a prisión. Desde que el gobierno se hizo con la zona, cualquier persona que intente encontrar el agujero solo encontrará unas vallas y señales que dicen prohibido el paso. Sin embargo, un equipo de televisión viajó hasta el supuesto lugar y lo que encontraron fue una gran presencia militar. En aquella época no existía Google Maps, pero sí otra página que ofrecía lo mismo, un mapa por medio de satélite. En la parte donde se ubicaba aquel hoyo, estaba tapado con un cuadro blanco. El gobierno se había metido a la página para poderlo censurar, aquel agujero. Muchas personas que conducen a través del área juran haber visto un rayo de luz negro o una sombra que emanaba brevemente de aquel sitio. Un dato muy extraño que te dejará mucho que pensar es el hecho de que cerca de ese lugar no hay animales ni insectos. Es como si ellos supieran que eso no es nada bueno. Básicamente evaden pasar por los alrededores o cercanías de aquel agujero, de aquel terreno. Existen muchas teorías que dicen que Mel miente, que ese hoyo no existe. Lo más extraño es que aún en la actualidad ese lugar es propiedad privada del gobierno. Se dice que en Google Maps por un tiempo tenían censurada esa parte donde estaba ubicado el agujero. Mel jamás volvió a hablar sobre el tema. Es probable que lo hayan amenazado a él o a su familia, ya que eso el gobierno lo quería mantener en secreto. Este siniestro hoyo sin fondo, este vacío, siempre será un misterio. Algo que también Mel comentó es que ese hoyo no era algo natural.
Era un agujero creado por alguien, ya que en los primeros 4 metros, alrededor del hoyo, había ladrillos. Después de esos 4 metros de profundidad había solo tierra. Este vacío sin fondo es de aquello que no tiene explicación. Por ahora viviremos con la incógnita de saber qué es o quién lo hizo.